Buenas tardes a todos. Tenemos un integrante más joven, el más joven de todos, y con la compañía de él vamos a comenzar la sesión de esta tarde. Es pues ya la última de este coloquio y vamos a comenzar con la presentación de Maggie, luego viene Ana Elvira, el doctor Pedro San Miguel y luego aquí nuestro lector, bueno, ese Pedro. ¿Ok? Bueno, adelante Maggie. Bueno, muchas gracias, Laura. Bueno, como todos empiezo, pues primero celebrando este momento, Laura, porque pues es muy importante, no solamente el logro histórico de mantener el seminario, sino este seminario en particular, que creo que otros también han dicho, eh, eh, pues, han sido 2 días, o son 2 días muy, muy interesantes, la verdad. Eh, y va a ser un libro fascinante, porque pues además todos, no sé cómo, si estoy a la altura, pero todos van a estar, o sea, todos hasta ahorita han estado en la misma línea, ¿no? Y creo que este ejercicio que nos pediste, de una especie de nostalgia crítica, ¿no? De nuestras rutas hacia de dónde venimos y hacia dónde vamos, eh, es muy importante. Y uno, bueno, en mi caso, escuchando a los compañeros también me doy cuenta de toda una serie de fuentes que tenemos en común, aunque por supuesto hay muchas fugas, muchas diferencias, ¿no? Pero creo que ese corpus que compartimos habla mucho, además de que es un corpus que casi todas las trayectorias hacia ese corpus son muy diversos, ¿no? Como surgió un poco ayer en la conversación, ¿no? Entre eh, la perspectiva desde la UNAM y desde el centro y la perspectiva desde la península, ¿no? Aun cuando compartimos un corpus de textos, ¿no? Creo que esos son elementos que son muy importantes que van saliendo de estos 2 días, ¿no? Eh, y bueno, lo que yo quiero hacer para el capítulo, y es todavía no quiero hacer, no ya hecho o iniciado siquiera, eh, Laura ha sido muy generosa, dejándome participar aun cuando le confesé que estos 6 meses han sido muy difíciles para mí y no he avanzado una sola línea en ninguna de mis propuestas de artículo, de capítulo, ni nada por el estilo, ¿no? Eh, entonces, bueno, celebro y agradezco a Laura por esta oportunidad de participar hoy y en las anteriores ediciones del seminario, ¿no? Porque siempre eh, es un espacio como es como llegar a casa, ¿no? Es como llegar a casa y sentirse uno en compañía, ¿no? Y así que me gusta mucho participar aquí. Bueno, parte de eh, esta nostalgia crítica me puse a pensar cuándo y cómo conocí a Laura, ¿no? Y Laura tiene una versión que creo que se enlaza, que nos conocimos, ¿verdad, Laura? Pero yo estaba, ahorita que tuve que regresar a mi currículum, veo que mi primera participación en AMEC fue en 2001 en Tabasco. Yo recuerdo mucho ese AMEC en Tabasco, pero pensé que era más después, pensé que era en el 2004 o 2005, pero bueno, fue en el 2001. Pero creo que yo llegué ahí por, eh, por la gente de CSA y por la gente de Cuba y Venezuela, o no sé si los conocí allí, pero hay una cosa ahí que me pareció, no pensé que era así tanto tiempo, ¿no? Eh, y eso me llamó la atención, ¿no? Pero bueno, ese es como una parte anecdótico. Yo todavía no defino cuándo y cómo conocí a Laura, pero sé que fue para mí muy importante y siempre ha sido uno de mis faros, una parada muy importante en mi genealogía, por decir, en este proceso, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo que tengo en la cabeza pensado para el libro de Laura comprende realmente de dos partes. La primera parte, que sería una genealogía personal, donde voy trazando eh, qué he hecho y a dónde voy y hasta en dónde estoy ahorita. Y la segunda parte sería una
un intento de bibliografía comentada sobre los puntos que voy a, en esa trayectoria, o sea, de la parte personal que voy narrando, y les voy a proponer algunas partes de eso ahorita, tomar de ahí las categorías y conceptos como Isla Caribe, Caribes continentales, etcétera, y otros, ¿no? Y trazando las bibliografías sobre eso. Entonces, en la primera parte, lo que quiero hacer es eso, ¿no? De ir trazando cómo empecé a plantear, cómo y por qué empecé a plantear a Yucatán en el Caribe desde la literatura. Eh, Remito a lo que comenté ayer, que cuando yo llegué a la UADY, ya había un grupo de profesores, antropólogos y historiadores trabajando con el Caribe en estrecha relación con la Universidad de La Habana. Y eso formó a muchos de nosotros, incluso en estudios formales, varios de nosotros hicimos a través de ese convenio y esa relación, pudimos hacer el doctorado en la Universidad de La Habana, eso fue mi caso también. Entonces esa relación es una de las primeras paradas, me dio un marco y cuando inició mi contrato me dijeron, tienes que desarrollar una investigación y y me interesó mucho lo que estaban haciendo desde la historia y la antropología y me lo propuse investigarlo desde la literatura. Pensé, bueno, esa relación que están investigando de Yucatán con el área insular, en particular con Cuba, pero no se limitó a Cuba, aunque era como para molestar a Pedro, su isla que se repite. este, eh, antes de que escribiera el libro. Bueno, más o menos en esas fechas habrá sido, porque fue en el 88, 89 que ellos estaban trazando eso. Entonces ellos estaban viendo esas relaciones desde la historia de la antropología, estudios etnográficos incluso también, desde lo prehispánico hasta el siglo XIX. Entonces yo pensé, pues sería interesante ver qué encontramos en el discurso literario, porque pienso que pues o sea, la literatura no se escribió en un vacío, ¿verdad? Entonces, un poco para anclar lo que estaban encontrando en las fuentes históricas y en sus propuestas, verlo desde los discursos literarios. Y ahora que lo pienso, una década después de eso, Laura me insistió, es una de las preguntas que siempre he remarcado como clave para mí, me preguntó, bueno, pero ¿qué piensa la gente? ¿No? ¿Se piensan realmente que son parte del Caribe o no? ¿No? Y si lo hubiese pensado al inicio, me hubiera ayudado mucho, pero creo que eso ha salido en los trabajos, porque precisamente es lo que estuve comentando con José ahora. Es precisamente desde la literatura que uno puede percibir esas experiencias vividas, ¿no? Y encontrar, más allá de un documento, encontrar las sensibilidades y las experiencias que plasman en diferentes partes del discurso literario, ¿no? Entonces, eso fue mi primera incursión, ¿no? De ir, y fue realmente lo que fue la investigación de doctorado, partir de la literatura yucateca para explorar sus conexiones y desconexiones, rupturas con el área Caribe, ¿no? Decía, bueno, lo hice desde la Universidad de La Habana y mi profesora Eliana Sanz ha sido fundamental en todo este proceso y además su manera de enseñar fue muy estimulante porque ella siempre me decía, bueno, me dice, yo no sé nada de Yucatán, ni menos de la literatura de Yucatán, pero sí sé del Caribe y yo te voy a contar de mi Caribe y tú vas a ir buscando puntos de relación en lo que tú vas descubriendo en el discurso, ¿no? Y por supuesto había muchas cosas que no funcionan o los repensamos, etcétera, ¿no? Entonces ahí empezó una larga y creo fructífera relación, ¿no? Eh, esta primera parte que planeo ir trazando, en realidad creo que tendré que llevar por título algo así como de regreso a la isla. Eh, eh, al, al parecer, porque todo lo que he hecho después con islas, con el Caribe continental,
pareciera que estuve yo buscando siempre separarme de las islas, pero no es el caso. Esta huella de Yucatán Península como una isla, una península, eh, fue siempre un punto de partida, ¿no? Entonces, de regreso a la isla es como he ido, como empecé con Yucatán como península y una conexión con un conjunto de islas en el Caribe insular. Eh, Después empecé a cambiar la mirada hacia el sur y ir viendo otros espacios, ya que habíamos configurado un poco Yucatán en esa relación. Me volteé hacia el sur y empecé a buscar conexiones transfronterizas, ¿no? Con Belice y yendo hacia el sur. La idea siempre era terminar con Guyana y apenas estoy ahí ahorita, 30 años después. Este, y en que fui trazando esas rutas de Yucatán hacia Guyana, eh, la figura que aparece y reaparece es la isla, ¿no? Eh, que identifico estas articulaciones del Caribe continental con las otras islas continentales, como también de alguna manera eh, articulaciones insulares, en el sentido de que muchas de las zonas continentales tienen eh, yo lo llamo a veces un complejo de isla, ¿no? La relación de esos espacios como regiones dentro de naciones, como la península de Yucatán con México, o la zona, como estaban comentando ayer, la persona, la investigadora de Cartagena, ¿no? O las zonas de Colombia y Venezuela, de la área caribeña, de ahí que se distancian del altiplano, ¿no? Eh, o las naciones como Belice y Guyana, que son que guardan una especie de aislamiento respecto a los otros países de su región, ya como Centroamérica en el caso de Belice o Sudamérica en el caso de Guyana, ¿no? Entonces, fui explorando, o sea, más a profundidad qué significa ser una isla, ¿no? Y si obviamente debería ser una isla rodeada de mar, hay tropos de insularidad, ¿no? Que son los que me han ido repitiendo en los discursos literarios que voy encontrando, ¿no? Eh, entonces, pues veo la necesidad de plantear esto como de regreso a la isla, sin obviar mi origen en otra isla, Inglaterra, ¿no? Su también compleja relación con eh, lo que desde Inglaterra se llama Europa, que no la llaman Europa, la llaman el continente, ¿no? Entonces, ahí voy pensando que mi uso del Caribe continental, porque esos Caribes que no son el arco insular, sino los otros Caribes que, de tierra firme de alguna manera, ¿no? Reciben muchísimos nombres en la bibliografía, ¿no? A veces referimos al Gran Caribe o al Golfo Caribe o este, a ver, apunté un montón, el Caribe Occidental o la costa oriental, o sea, hay muchísimas maneras en que van apareciendo en la literatura. Yo opté por Caribe continental y al principio asumí que estaba haciendo una traducción de Mainland Caribbean del inglés al español y pues sería Caribe continental, pero creo que no es así. Yo creo que es una herencia más personal de la manera en que crecí en Inglaterra relacionando a un espacio que era Europa, que los ingleses curiosamente llaman el continente, ¿no? No vas a Francia, a España o a Europa, vas de Inglaterra al continente, ¿no? Eh, Como en el poema de John Donne, que tanto nos gusta a mí y a Efraín Baradas, ¿no? Que ningún hombre es una isla, ¿no? Es parte, dice, y luego el segundo verso eh, eh, es parte del todo, parte de un continente, ¿no? Así. Pero bueno, entonces, otro aspecto de ese trabajo con las islas y las rutas a través del Caribe continental
me lleva a explorar lo que empezamos a hablar con José ahora, ¿no? La cuestión de los arraigos y lo que luego caractericé como, bueno, lo que de raíz y rizoma, ¿no? La raíz, o sea, la raíz y origen, arraigo de donde somos, y la idea del rizoma en el sentido de que estos raíces, estos patrones de raíces se van repitiendo con dinámicas fascinantes dentro de nuestros espacios caribeños, ¿no? ¿A qué me refiero? Me refiero a esto, ¿no? Y tiene que ver también con lo que señalé de los segundos puertos y los espacios mm, menores, digamos, que menciona Antonino, ¿no? Eh, para mí fue problemático que los Caribes continentales fueron trabajados solamente desde las costas, ¿no? Si contemplamos una isla de las Antillas, nunca vamos a pensarla solamente en términos de su área costeña. Al contrario, pues Pedro sería el primero en hablar de los campesinados, ¿no? De las áreas interiores de las islas. Entonces, pues, ¿por qué cuando es un espacio continental solo pensamos en su presencia marítima, solo pensamos en su presencia como puerto o su presencia en cuanto al mar, ¿no? Um, Eso me llevó a explorar lo que está pasando adentro, ¿no? Adentro de las islas. Y en el caso de Yucatán fue donde lo exploré específicamente y ahora también en Guyana, donde encontramos patrones muy interesantes y no es de sorprendernos una alta conectividad entre pueblos costeros y pueblos al interior. Pues no es una revelación y no es sorprendente, pero lo que sí es interesante es ver cómo la literatura responde a esos patrones, ¿no? A esas relaciones y cómo las va visibilizando, al grado de que incluso uno puede percibir esas, esos rizomas que van uniendo estos puntos de raíz, puntos de origen, eh, y la conectividad entre todos ellos que tiene muy poco que ver con sus relaciones con los centros capitalinos, por ejemplo, ¿no? Uno de los últimos trabajos que hice con Antonino fue precisamente eso, ¿no? Explorar los escritores comunitarios en Yucatán y entrevistarlos y hablar con ellos sobre Mérida, ¿no? No les importa Mérida ni les interesa Mérida. Tienen muy interesante todas sus conexiones entre sí y eso nos permite romper una mirada realmente casi colonial, casi de colonialismo interior, ¿no? Que hace la élite meridana de asumir que Yucatán es Mérida y no existe nada más, ¿no? Cuando en realidad ocurren cosas muy interesantes, ¿no? Entonces eso fue para mí algo muy interesante que puede un poco eh, explicar, uno, esta idea de raíz y rizoma, ¿no? Que sí, pues soy de Maní o soy de Muna o soy de Chicxulub, pueblos del interior de Yucatán, pero lo que yo construyo como mi arraigo es muy similar, o sea, cada quien construye eso y cada quien se conecta, ¿no? En el caso de Guyana hay algo similar pero diferente, en el sentido de que las áreas costeñas de Guyana, lo que era la Guyana inglesa, por eso ahora Guyana, 90% de la población se reporta vive en área de la costa. Pero ese es engañoso ese dato, porque en realidad no es, sí, sí es así, pero de ese 90%, casi 90% de ese 90% vive cercano a Georgetown, a la capital, ¿no? Eh, y cuando descubrí lo que pasa al sur de Georgetown, yendo hacia abajo en la costa y leyendo las novelas del siglo XX, incluso novelas, las primeras novelas escritas en los 30, 40, 50, lo que uno encuentra son una serie de nodos muy pequeñitos, muy aislados, que tienen toda una vida, toda una identidad alrededor de las explantaciones, las comunidades, los pequeños pueblos que se han formado después del desbaratar las plantaciones, ¿no?
Y de manera similar a los pueblitos de Yucatán, no tienen nada que ver con Georgetown. O sea, su vida no contempla una relación con la capital, ¿no? Y entre sí hay numerosas conexiones muy interesantes que va saliendo en la literatura, ¿no? Pero una de las cosas bien diferentes es cómo se construye también un aislamiento de esos pueblos hacia la capital, pero también hacia los espacios de la sabana al interior, o sea, donde están casi separados, bueno, bastante separados los pueblos originarios, ¿no? Que es un 10% de la población ahí, ¿no? Entonces uno encuentra descripciones, describen el muro del malecón o los muros hacia el mar, y de manera similar describen al otro lado un muro de selva hacia los interiores que protege de alguna manera esa franja de la barbarie interior de las selvas, ¿no? Hay algunos escritores, como Jean Carew, que rompe un poco, penetra esa selva, ¿no? Pero vemos configuraciones de esos microespacios, de esas insularidades, ¿no? Dentro de estos patrones, ¿no? Bueno, estoy desviando un poquito, pero así ha ido como si un poco pues empiezo con Yucatán en relación al Caribe, empiezo a luego configurar más toda esta idea de las repercusiones de la insularidad como manera de leer el Caribe continental, eh, donde he pasado por Belice y ahora hasta en Guyana, ¿no? Em, Creo que en esta parte de la trayectoria también es importante trazar el impulso importante que ha significado estos seminarios, coloquios, congresos, no para glorificar los congresos grandes como la que establecimos ayer, que no nos gusta, sino la AMEC, por ejemplo, y para mí fue también muy importante la CSA y la Caribbean Studies Association, ¿no? Por la posibilidad de crear redes y a partir de esas redes encontrar libros. En Yucatán estábamos en los 90 y hasta principios de los 2000 muy aislados en términos de acceso a bibliografía. Eh, Llevábamos en ese entonces, antes del 9/11, cuando uno podía viajar con equipaje, uno viajaba a los eventos con una maleta vacía y regresaba con una maleta llena de libros. Ahora tenemos que ir con equipaje de mano y no cabe nada. Eh, y así, ¿no? Pero eso fue, o sea, tal vez suena extraño, pero fueron consideraciones muy importantes. Uno tiene que viajar y conseguir sus libros, ¿no? Tenías que ir a comprar el libro básicamente de la persona que la escribió y que la trajo al evento, ¿no? Con la digitalización, pues eso ya ha cambiado un poco, pero fue siempre muy importante y fue una manera también que creo que es algo que ha señalado Pedro y también Laura muchas veces, la manera entonces de visibilizar los clásicos, porque eran esos libros también que siempre estarían en los eventos, ¿no? Si no lo lograste comprar la primera vez, pues va a reaparecer la segunda, porque son las estrellas de los editoriales. Esos libros clásicos son las estrellas de los editoriales que están presentando o estaban en esos entonces presentando en los congresos. Es algo que se ha perdido, el costo de poder transportar los libros hace que ahora uno va a los eventos y no hay exposición de libros en físico, sino un letrerito que dice, solicita tus libros en este correo y hay descuento si venís al evento, ¿no? Algo así. Y eso rompe un poco esa dinámica, pero antes no era así. Y la circulación de ciertos textos fue muy importante, ¿no? Eh, Como también ha sido otra parada en esta historia, si lo voy trazando por diferentes paradas, creo que además de las conexiones a través de los coloquios y congresos, y uno va escogiendo los que le funcionan mejor, o sea, yo nunca iba a muchos eventos, iba a los que me podían funcionar, los que podían estimular tanto las discusiones que uno necesita como los contactos, ¿no? Y las redes. Y la docencia.
nuestros profesores, o sea, cada uno de nosotros, además de nuestros clásicos en términos de libros, también tenemos nuestros clásicos en términos de la gente que nos han formado y apoyado, ¿no? Y eso es una parada que creo que es muy importante reconocer en mi caso. Eh, Personas imprescindibles en mi formación, que te dicen la cosa correcta en el momento correcto, que te hacen la pregunta necesaria en el momento necesario, que te recomiendan los libros. Y esas también son las cosas que tratamos como docentes de pasar a otras generaciones, ¿no? La posibilidad, igual un poco pensando en algo que me preguntó Johanna ayer, como en mi experiencia muy personal, cómo enseñar literatura caribeña en Yucatán ha ido creciendo de generación a generación sobre 20 años. Empezamos, se incluyó en la licenciatura, cuando iniciamos esta versión de la licenciatura en el 2001, se incluyó la asignatura de literatura caribeña, pero no se impartió por primera vez, como está en sexto semestre, hasta por ahí del 2004, ¿no? Pero a partir del 2004 tuvimos tesistas interesados en desarrollar tesis de licenciatura en esa área, ¿no? Entonces, eso estimuló pequeños grupos de trabajo que han sido fundamentales, ¿no? Porque además las preguntas que surgen de cada uno de esos proyectos, que no era el mío, pero vinculados, hace que uno va profundizando y cuestionando, ¿no? Nadie en esos primeros, nadie hizo tesis en literatura de Yucatán. Eso vino después. Han habido algunos de literatura de Yucatán ya vinculados a la discusión del Caribe. Unos trabajos muy interesantes sobre la literatura de Cozumel, por ejemplo, este, eh, y la literatura de Quintana Roo específicamente, ¿no? Entonces, así como si encontrando nuevos giros y profundizando en ese macro panorama que yo había empezado a perfilar, ¿no? Eh, bueno, de ahí entonces, en donde estoy ahorita, nada más para terminar ese recorrido, he vuelto a dos cosas. Bueno, no sé si he vuelto. Bueno, las islas siempre están ahí. Y Antonino hablaba de la importancia del mar o de la mar como concepto. Eh, yo he regresado a la importancia de dos elementos de ese mar. No el mar como concepto en sí, sino dos elementos vinculados al mar. Uno es el movimiento, sea movimientos migratorios, que es donde estoy ahorita, o movimientos submarinos, retomando la idea de otro clásico de Campbell Brathwaite, cuando decía que Unity is submarine, ¿no? En los años 70. Glissant también trabaja con esa idea con los manglares y como las ideas que se van formando igual subterráneamente, ¿no? O sea, la idea de la opacidad, ¿no? La idea de que las cosas en el Caribe no necesariamente son obvios a primera vista, ¿no? O visibles, ¿no? Eh, estas dos ideas son muy importantes conceptualmente para mí y he regresado a las mujeres que había yo obviado al principio porque a finales de los 90, cuando estaba yo planteando cómo qué abordar, qué cosas trabajar para el doctorado, todo el mundo estaba trabajando mujeres. Todo el mundo estaba trabajando mujeres y dije, no quiero ser una más que trabaja mujeres y me fui por los espacios. No me arrepiento, pero el momento ya el momento ahora es distinto, ¿no? Este siglo es distinto y eh, eh, estamos encontrando espacios y literaturas escritas por mujeres eh, que son fascinantes simplemente por las cosas que nombran, por las cosas que vemos, por las cosas que escribimos diferentes, los diferentes abordajes de los mismos temas de siempre, de las violencias, de los espacios incluso, ¿no? Entonces he regresado a eso y
lo que estoy trabajando, tengo un capítulo que creo que nunca va a salir en un libro de la UNAM que lleva 2 años en prensa, sobre 2 escritoras beliceñas, y otro que debo de enviar esta semana o la próxima a Argentina sobre la poeta, una poeta que también es novedoso para mí porque nunca trabajo poesía, una poeta de Guyana que se llama Maggie Harris, que trabaja de una manera muy interesante con sujetos migrantes. Entonces, eso es donde estoy ahorita. Y si hay un futuro después de todo eso, eh, me, una de las cosas que me anda como si sonando y molestando es la cuestión con Veracruz. Que me doy cuenta, Veracruz en el Caribe es el puerto de Veracruz y no todo el estado, y hay mucho de Veracruz que no es Caribe, pero lo que hice, lo que intenté hacer con el discurso literario en Yucatán y buscar sus articulaciones con el Caribe, me parece que desde el discurso literario en Veracruz no se ha hecho, al menos he estado busque y no encuentro los estudios sobre la literatura de Veracruz que la sitúa o la lee desde un contexto caribeño y me gustaría ir por allá. Fue una pregunta también que surgió en una clase por un estudiante que acababa de leer Tiempo de Huracanes de Fernanda Melchor, y los libros de cuentos también, y me preguntó y le dije, pues me parece fabuloso, por ahí podemos ir. Entonces, eso creo que sería algo muy rico para trabajar, ¿no? Porque nos ayudaría eh, configurar de otra manera esta caribeñidad de Veracruz, ¿no? ¿En dónde está? ¿No? ¿En dónde está situado? Si es solo el puerto y las relaciones del puerto, o hasta dónde más va esta relación, ¿no? Y seguramente aquí hay personas que conocen mucho más de eso que yo, pero por ahí en algún futuro iré. La segunda parte del capítulo, porque esto, o sea, aunque tardé mucho diciéndolo, en realidad no sería muy extenso, y un poco es para dar entrada a los conceptos que me gustaría reunir en la parte de la bibliografía comentada, porque me di cuenta a partir de una pregunta de Samuel Juo, que trabajó algunas veces con nosotros en el proyecto, bastante conmigo en el proyecto. Me preguntó, oye Maggie, ¿dónde está la bibliografía sobre el Caribe continental? Y buena pregunta, ¿dónde está la bibliografía sobre el libro continental? Está en todas partes, porque está en 2 o 3 idiomas. Como dije al principio, el Caribe continental se llama diferentes cosas en desde diferentes lugares. Entonces, algo de eso trabajé para el artículo que publicamos con Antonino la primera vez. Pero como realmente quería hablar de otra cosa, uno tenía que limitar el marco a lo funcional. El propósito del artículo no era mapear todo eso, sino hablar del Yucatán y las islas y eso. Entonces, una parte está allí, pero cuando lo veo, pues no le sirve a Samuel porque está incompleto, solo da unos esposos, ¿no? Entonces, de todos esos diferentes Caribes continentales, habría que tomar y también me gustaría incluir ahí eh, en la bibliografía de las insularidades, porque eso fue fundamental, ¿no? Para entender cómo esta isla la isla que no significa aislamiento, ¿no? La isla que es a veces, que va como ese movimiento pendular, la isla se conecta y se aísla, ¿no? Todo ese material de la insularidad ha sido riquísimo. Y el trabajo con los interiores, ¿no? Los espacios interiores. Ahí hay también eso, recuerdo mucho al principio cuando Pedro nos planteó hace unos seminarios eh, que estaba incómodo con la propuesta, o sea, con el modelo de plantación. Al principio me sacó de onda porque me habían enseñado el Caribe así, y no por los anglófonos, sino por los cubanos, que habían traducido mucho de ese material al español.
pero en que fui entendiendo mejor y trabajando mm, los otros proyectos extractivistas del Caribe que no dependen todos del azúcar o ¿no? Em, Fui encontrando, no suelto totalmente la plantación, pero me interesan las variantes, me interesa verla en términos de las variantes de la plantación, ¿no? Y si esas variantes son tan variadas, o sea, si llegan a ser, si realmente son variantes o implican romper el modelo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa con el chicle en Quintana Roo o la madera en Belice. No hay un espacio de plantación, pero hay elementos del control, la esclavitud, etcétera, ¿no? ¿Es variante o rompe el modelo, ¿no? Porque se centra en otros aspectos que no es la plantación como edificios que simbolizan un poder también, ¿no? Eh, entonces creo que esas bibliografías comentadas serían 3 o 4 temas muy puntuales para trabajar ahí. Entonces, eh, y, y supongo que es el famoso capítulo que todavía no se escribe, podré cerrar con algunas conclusiones que hablan de los aportaciones, como estaban diciendo con Rosario. Este, y bueno, lo dejo ahí porque ya hablé mucho y esto iba a ser muy breve. Muchas gracias. Ahí está, ahora sí, muy bien. Muchas gracias, Maggie.